los que estamos aquí reunidos y para todas las personas que nos están viendo a través de la internet. Doy muchas gracias al Señor porque usted está ahí al tanto de la palabra que va a recibir hoy, esperándola como cosa buena. Quiero saludar a las personas que nos han llamado durante la semana, las personas que nos mandan correos. No los puedo leer todos, pero quiero leerles uno, compartir con ustedes uno que nos llegó esta semana de la doctora que estuve hablando la semana pasada. Entonces quiero que ustedes oigan esta hermosura de mensaje. Dice, el mensaje de hoy, el evangelio del miedo y la distorsión. La hermana Aura dice, apreciados pastores Betty y Victorio, me dio mucha gracia escuchar sobre mí y cómo me expreso entre familia y amigos acerca del pastor. Créame, mi intención es buena, los aprecio de verdad. Mi hermana querida del alma, Zoraida, es mi más fiel confidente. Aprendí a amar a Jesús desde niña. Si me preguntaban si era creyente, contestaba que sí, pero en realidad es como todo. Nos quedamos con los que nos dan nuestros padres, maestros, etcétera. Y a menos que haya una motivación muy grande, buscamos a Dios en las Escrituras y todavía así no estamos seguros de que podremos interpretar el mensaje de Dios adecuadamente. Recorrí muchos caminos desde la práctica del yoga, iglesia católica, los carismáticos, la iglesia bautista, los adventistas sin denominación. Bueno, los mencionó a todos. Joyce Meyer, y pare de contar. Un día de esos, hablando con Zoraida, mi amiga, me comentó sobre el Evangelio de la Gracia. Por eso es tan importante hablar de la gracia. Y desde ahí en adelante comencé a estudiar la palabra a través de los mensajes, clases de Victorio que encontré en su página web y YouTube. Les envié varios mensajes para comprar libros y nunca supe qué pasó. Hoy siento que estoy en un buen camino, el Espíritu Santo me guía. No tengo palabras para agradecerles a usted y a su esposa su dedicación al estudio y conocimiento de las Escrituras, para que todo aquel que les escuche entienda la palabra de Dios sin rudimentos, tal como nuestro Padre quiere que la entendamos para nuestra tranquilidad espiritual en este planeta, en este cuerpo físico. El mensaje de Victoria es esperanzador. Es tan poderoso y hasta sorprendentemente impactante para una mente cauterizada, adormecida en el conocimiento del Evangelio y a la vez tan obvio que lo sacude y hace pensar correctamente, que hace sentido. De allí me he permitido presentárselo a algunos de mis familiares en Venezuela. Tengo un hijo en Escocia que lo está escuchando también. Mi hija Patricia va a participar conmigo y con Zoraida en los estudios de la Embajada de la Gracia. Qué bueno. Dios nos ama sin que tengamos que hacer nada por ello. Valoremos su amor a través de la guía del Espíritu Santo. Sigamos aprendiendo de la gracia. Gracias, bendecidos pastores Victorio y Betty. Mi respeto y consideración. Ahora Margarita. Me encanta el mensaje de ella porque dice que ya ella está compartiendo con su hijo. O sea que muchas veces nosotros decimos que nos están oyendo y nos están viendo en muchos lugares que nosotros conocemos. Mira, aquí tienen uno de los ejemplos. En Escocia nos están viendo y nos están escuchando. Así que la palabra corre y es glorificada. Doy gracias al Señor por eso. Por eso es que estamos aquí. Para enseñar, para que tengamos presente el sacrificio del Hijo de Dios para nuestras vidas, los beneficios que nos ha traído. Por aquí nuestro pastor, bendecido.
estamos, Pipo? Qué bueno. Bueno, vamos a ver. Ojalá yo pueda transmitir lo que me han enseñado. Y ojalá la gente pueda recibirlo. La semana pasada estuvimos hablando del evangelio del miedo y la distorsión. El evangelio de la gracia es el evangelio que produce paz. El evangelio de la gracia no puede tener condenación, ni manipulación, ni producir miedo, ni temores. Cuando nosotros observamos, después que Jesús completa su sacrificio, va y entra al lugar santísimo y regresa, sus primeros 3 mensajes de forma consecutiva fue: paz a vosotros. La segunda vez, paz a vosotros. Y la tercera vez, paz a vosotros. Tanto es así que en todas las epístolas del apóstol Pablo, su encabezado y su saludo es gracia y paz. Debería ser el saludo de la iglesia. Yo lo he evitado porque a mucha gente han convertido eso en un cliché. Cuando tú conviertes las cosas en un cliché, pierden pierden el sentido y pierden su valor. Como el caso de bendecidos. Hay gente que lo repite por costumbre y no saben lo que quiere decir la palabra bendecido. Pero el mensaje, el saludo de todas las epístolas del apóstol Pablo en la gracia es gracia y paz. Y por ahí él empieza a transmitir el mensaje que había recibido de Jesucristo. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Confiar en Dios, confiar también en mí. También dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo o el sistema la da, yo la doy. Hoy vamos a hablar, voy a primero a poner un fundamento, quiero ir despacito. Es importante, tú vas a hoy entender por qué es la lucha mía o el interés mío, la batalla mía contra la religión evangélica y la católica. Tú vas a entender hoy por qué y por qué. Ese es mi trabajo, esa es mi misión. Como fundamento, te voy a decir, si quieres lo apunta, deberías apuntarlo, que el mensaje de Dios se divide en 2 áreas. 2 áreas. Una, lo incondicional. 2, lo condicionado. En otras palabras, lo que no tiene condiciones y lo que tiene. Como cosas de incondicionales, encontramos el amor de Dios es incondicional. Porque Él nos amó antes de nosotros vivir y existir. O sea, no tiene condiciones. O sea, cuando Él dio la vida de su Hijo por mí, yo todavía no había nacido. O sea, que él no me amó condicionado a mi comportamiento. Me amó incondicionalmente. Porque uno de los adjetivos de Dios es que Él es el bueno y que Él es amor. Ahí no dice que Él ama. Él es. Él es. Entonces, Él me amó de forma incondicional. Otra cosa que es incondicional es la misericordia. El perdón. O sea, Él me perdonó antes de yo tener la capacidad de pedir perdón. ¿Aló? O sea, cuando yo la primera vez dije, perdóname,
Eso para él, eso era, vaya, por favor. Hace 2000 años atrás me había perdonado ya. Mi lugar o nuestro lugar en Cristo es incondicional. Independientemente de que yo lo sepa y actúe sobre ese conocimiento. Él me dio un lugar. Diga, Él me dio. Tú no te lo ganaste. Él te lo dio. Entonces eso es incondicional. La redención es incondicional. Tú estabas llamado a ser redimido. Estabas predestinado a ser redimido. Fueras negro, blanco, chino, africano, cubano o colombiano, estabas predestinado a eso. La santificación es incondicional. Él te santificó para poder bregar contigo. Él no esperó a que tú, por tus méritos, te santificara para Él esperar ahí como en una cola y decir, bueno, deja esperar que este se santifique para yo poder bregar con Él. Él te santificó por la sangre, te limpió, te justificó. Todo eso es incondicional. Lo condicionado, lo que tiene condición, es la salud. Pastor, pero ahí dice que Él llevó mis enfermedades y mis dolores sobre su cuerpo y por su llaga yo fui curado. Sí, pero también existe el sentido común. Uno debe ser prudente en su alimentación, en su nutrición, no llenar su cuerpo de metralla. La salud está condicionada al desgaste de la edad. Los que tienen ya 50 y pico o 60 deben saberlo. No es igual que cuando teníamos 30, ¿verdad? El agua que tomamos, el ejercicio que hacemos, nuestra calidad del sueño, nuestra calidad de paz, de no estrés, todo eso está condicionado para que haya una salud que funcione. Las cosas materiales están condicionadas. Eso lo hemos hablado en muchas veces, que las cosas tienen aliento y vida. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron dadas. Que las cosas tienen aliento y vida, y las cosas tienen un orden. Y están establecidas para que su debido tiempo y de acuerdo a la condición que cada una lleva, sean manifestadas. O sea, lo tuyo ya está. Lo tuyo no es que va a estar, lo tuyo ya está y está dispuesto. La resurrección espiritual está condicionada. Entonces el mensaje evangélico lo ha trastocado todo, lo ha invertido. Fíjate cuál es el mensaje evangélico. Si te portas bien, si te arrepientes, si vienes siempre a la iglesia y no te vas para la playa, si pasas al altar y te arrepientes, si dejas que yo te ponga las manos y te eche el Espíritu Santo, si esas cosas pasan en ti, entonces eres salvo. Si te bautiza, si ayuna. O sea, en el mensaje evangélico está trastocado que lo que no tiene condición, ellos le ponen. Sin embargo, lo que tiene condición, ellos lo ponen incondicionalmente. O sea, le hacen creer a la gente que una vez ellos son salvos, tienen derecho a recibir todo lo demás sin hacer nada, que es por la fe. Y no es así, porque las cosas tienen aliento y vida, y tienen una orden dada, y están ahí para nosotros siempre y cuando
el mensaje que le enviemos nosotros a las cosas sea un mensaje compatible a la orden que Dios le dio. ¿Me estoy explicando? La higuera que Jesús le habló era una cosa. Él le fue a pedir un higo verde porque tenía hojas y era tiempo, se suponía que lo tuviera. Cuando él fue y miró, lo que le está diciendo es dame. Ella se negó y dice la Biblia, una versión que yo tengo, y Jesús le respondió. Quiere decir que él consideró el que no había el fruto que se suponía que lo tuviera, como que ella le dijo, no te lo voy a dar. Y él dijo, como no me lo vas a dar, te maldigo. Y le habló, ¿y qué le pasó a la higuera? Entonces las cosas obedecen. Lo mostró también cruzando el mar, cuando vino la tempestad, que él iba como. Y el bochinche de las otras gente, oye, que nos ahogamos, pero ¿cómo a ti se te ocurre en esta tempestad? Entonces se levantó y le dijo al mar, ¿cómo? ¡Calla! Y al viento, ¡enmudece! ¿Y qué pasó? Entonces, lee conmigo en Colosenses 3. Y ahí me va a dar la razón lo que acabo de decirte. Colosenses capítulo 3. Verso 1. Lo que vamos a leer ahora es condicionado. Tiene condiciones. El religioso te dice que no, que es al revés, pero aquí yo lo entiendo fácilmente que sí la tiene. Observa cómo empieza el versículo. Dice, sí, habéis resucitado con Cristo. Sí, habéis resucitado, como puede ser que no haya resucitado. Pero sí resucitaste con Cristo. Buscar las cosas de arriba. ¿Qué es las cosas de arriba? Lo establecido. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Quiere decir que la resurrección espiritual es condicionada. La expresión es, unos están muertos en Cristo. Oído. Hay una diferencia entre muertos en Cristo y muertos en Jesús. No están muertos en Jesús, pero están muertos en Cristo. No han resucitado. Y ahora te explico por qué. En Primera de Pedro, vamos a ir despacito. Despacito, ¿verdad? Primera de Pedro, vamos a desguazar esto aquí, bien desguazadito. Lo hemos leído muchas veces, pero hemos ido desguazando por partes. Hoy vamos a desguazar en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23 al 25. Y después busca Hebreos 4. Tenlo ahí a mano para ir rapidito allí. ¿Tenemos? Bien. Verso 23. Siendo renacidos. Entiéndase que la palabra renacer tiene compatibilidad con resucitar. Porque uno que está muerto necesita resucitar o necesita renacer. Siendo renacidos, no de simiente, diga semilla, simiente o semilla incorruptible, diga palabra. Semilla es palabra.
¿Sí o no? Siendo renacidos no de semilla o de palabra corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Quiere decir que cuando habla ahí de simiente o semilla, lo que está hablando es de la palabra de Dios. La palabra, Marcos 4, Jesús dijo que la semilla era una palabra, o la palabra era como la semilla. Y nos lo enseñó ahí la parábola del sembrador, que sembró la misma semilla, el mismo sembrador, en 4 superficies diferentes, y en 3 de ellas no dio nada, y en una, 30, 60 y 100 por 1. Semilla es igual a palabra. Cuando tú entiendes la palabra, es que recibiste revelación de ella. Te dio fruto. No es simplemente oírla. Por eso es tan especial que uno no se entretenga cuando está reunido oyendo la palabra de Dios. Un celular que suene en mitad de una enseñanza, eso es mortal. Pero mortal, porque te cierra el oído espiritual y te abre el otro. La simiente incorruptible de la palabra no entra por la oreja, entra por el oído espiritual, el acoe. Él identifica cuando lo que se está oyendo es un rudimento de hombre, una palabra simiente corruptible, o si es incorruptible. Él lo identifica. Cuando es simiente incorruptible, diga palabra de Dios, no de hombre. Enseguida el acoe se abre y empieza a penetrar buscando el lugar donde está oído, la eternidad que ya Dios puso en mí. Ya todos tenemos eternidad en nuestro corazón. Pero es necesario que esa eternidad se abra el acoe con la simiente incorruptible y penetre y vaya allí y ¡pum!, la haga renacer. ¿Voy bien? Vas bien, Camilo. Entonces dice, siendo renacidos, no de, esto se va a poner más así, más espeso. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y ¿qué? Y permanece para siempre. Cuando tú oyes una palabra de Dios, no un rudimento, y tú la recibes y ella se te revela y lograste entender, eso estará ahí para siempre. Diferente al otro mensaje evangélico de los rudimentos. Eso se lo lleva el viento. Esta simiente incorruptible, cuando llega a ser casa en ti, cuando es parte tuya, y viene la crisis, tú no necesitas ni mencionar el nombre de Jesús. Porque hay crisis que hasta que se te olvida cómo deletrearlo. No sabes si es con G o con G o con J. ¿Verdad? Pero ella que está ahí, sale y te ayuda. Tú puedes estar anestesiado en una operación y presentarse un problema y tú no eres capaz de reaccionar tú, pero la simiente que está en ti, sale y te defiende. ¿Verdad que sí? Simiente incorruptible, no rudimento. Esa es mi lucha con los rudimentos, el daño que le hace a la gente. No se trata de, ay pastor, como han hecho muchos cobardes por ahí, que yo sé que algunos estarán viendo hoy, que han dicho, ay, es que bautizar a la gente, eso no le hace daño a la gente. Sí le hace daño, porque eso es simiente corruptible. Y a la vez que le ministran eso, el acoe está cerrado. Y no renacen de simiente incorruptible, no resucitan. Están bautizados en agua, enchumbados en aceite, le han puesto las manos 1000 veces, llevan 20 años en la iglesia, diezman todos los domingos, ofrendan todos los domingos, pero están muertos. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Lee conmigo Hebreos 4.
Entonces la simiente incorruptible, ¿qué es? ¿Qué es la simiente incorruptible? La palabra. De Dios, diga de Dios. No cualquier palabra. Entonces diga otra vez, la simiente incorruptible es la palabra de Dios. En Hebreos 4, verso 9, vamos aquí a desguazar este otro. Dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Quiere decir que no estar en reposo y queriendo obtener por lo que uno obra es una desobediencia a Dios. 12. Porque la palabra de Dios, número 1, es viva. Viene de la palabra griega zoe, con Z, que quiere decir palabra de vida eterna. La palabra de Dios es viva, es zoe, es palabra de vida eterna y es la única que tiene la capacidad de, cuando se habla, despertar la eternidad que Dios puso ya en nuestro corazón. Diga, yo soy eterno. Dice también que es eficaz. Es la expresión del griego rema. Quiere decir que produce, para lo cual ha sido enviada. No es una palabra muerta. Dice que es cortante, como espada de dos filos. Cuando uno busca la traducción, a lo que se está refiriendo es que la palabra no se pone en una espada de metal, la palabra se pone en la lengua. Y la lengua, si nosotros la miramos, tiene el tipo de dos filos, tiene dos filos. De eso es lo que está hablando. Cuando agarramos la palabra de Dios, la incorruptible, y la ponemos en nuestra lengua, estamos hablando eternidad. Estamos hablando palabra que produce. Y además de eso, dice que es cortante y penetra. ¿Dónde penetra? En el oído espiritual, en el acoe. Y dice que parte, la palabra esmerismo del griego, que separa el alma del espíritu. Es necesario separarlo porque se parecen mucho. El alma no se ve, no se oye, no se toca, no huele. Tiene sus funciones muy parecidas a las del espíritu, pero la persona que no logra con esta palabra separar el alma del espíritu cree que las emociones de ella son instrucciones del espíritu para hacer ciertas cosas. Separa el alma del espíritu y llega hasta lo más profundo, como el tuétano en el hueso. El tuétano, lo que mucha gente cuando comen ciertas cosas le hace... ¿Ah? ¿Sí tú lo has hecho? ¿No? Este sí. Lo que comen paticas de cochino. Ay. Un de vez en cuando y de cuando en vez. Hay restaurantes que son especialistas en carne y venden el hueso. Y te lo abren al medio y lo asan, lo ponen en el horno y te lo sirven en la mesa y la gente con su cucharita. Ese es el tuétano. ¿Oído? El tuétano es donde se producen los glóbulos blancos. Y los glóbulos blancos están ahí para combatir las infecciones que llegan a ti. Tú te das un arañazo y a los 2 o 3 días tú ves que eso se pone rojo y se va achicando y se va juntando y muchas veces, o la mayoría, en el centro sale como una cosita blanca, la conocemos como humor o pus. Eso fue el trabajo del glóbulo blanco. Ir agarrando la infección e irla comprimiendo y comprimiendo hasta que te la saca por el grano. La palabra en nosotros, la simiente incorruptible de Dios, cuando profundiza,
está ahí para combatir las infecciones que lleguen por tu oído. Sin que tú le digas hazlo. Porque al glóbulo blanco no hay que decirle, oye, ocúpate de la infección. Él lo hace automáticamente. La palabra es igual. Estamos. La oreja, sin embargo, le gusta el mensaje religioso. Porque por esa oreja se llega a la conciencia. Y la conciencia de obra muerta le es compatible el mensaje religioso, la hace sentir bien. El mensaje de condenación, el individuo se siente condenado, no se siente perdonado y necesita ese mensaje que lo condene, para que la conciencia responda y pasar al frente y que el individuo ore por ello, le ponga las manos, lo tumbe y dice, ay, qué bueno, estoy libre hoy, me fui hasta el domingo. Apunta esto que te voy a compartir. Esa simiente o semilla incorruptible, pon entre paréntesis ahí, palabra de Dios, que ya está en ti, ponga ya en letra grande, que tiene vida, ponga entre paréntesis eternidad. Y si quiere ahí le pone entre paréntesis a la palabra eternidad Eclesiastés 3:11, donde dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y por supuesto no es en el corazón que bombea sangre. Pregúntame a mí, Rolando no sabe. Rolando no sabe lo que yo estoy hablando aquí ahora. ¿Dónde te quedaste a ver, corazón? Eclesiastés 3:11. Y Eclesiastés 12:7 dice, el polvo vuelve al polvo que fue de donde salió. Eclesiastés 12:7. El polvo vuelve al polvo que fue donde salió. Entiéndase, el cuerpo, la carne, de ahí salimos. Y el espíritu regresa a Dios que fue de donde vino. No se queda por aquí. Aquí no existen los espíritus fantasmas deambulando. Cuando una vez la carne llegó a su tiempo fijado por Dios, y lo quemaron o lo enterraron, y no importa si lo queman o lo entierran, porque finalmente, aunque lo entierren, lo embalsamen, eso se convierte en ceniza igual. Y Dios un final no va a bregar con eso. Eso fue un vehículo que nos puso. Como que tú trabajas en una compañía y la compañía te diga, te voy a dar un carro para que hagas el trabajo. Pues nos dieron esta carabela para que hiciéramos un trabajo. Entonces, esa simiente o semilla incorruptible, que es la palabra de Dios que ya está en ti, que tiene vida, eternidad, está cubierta por una serie de situaciones. Tanto físicas como emocionales, como circunstanciales y religiosas. Me avisa, aguanto. ¿Dónde se quedaron? ¿Religiosas?
Voy a leerlo todo completo, ¿está bien? Despacito, a ver si te faltó alguna cosa. Esa simiente, entiéndase semilla, incorruptible, palabra de Dios, que ya está en ti, que tiene vida eterna o eternidad, está cubierta por una serie de situaciones, tanto físicas como emocionales, como circunstanciales y religiosas, que no le permiten renacer. Ahora, será por gusto que Dios interviene ahí en esa enseñanza y usa constantemente la palabra semilla. ¿O será que Él quiere utilizar esa palabra para ayudarnos a nosotros a de verdad conocer el propósito? Porque Él pudiera obviar la palabra semilla y simiente y solamente decir, renacidos por la palabra de Dios. Pero a mí me da la impresión, yo no sé tú, él, ella, ellos, aquellos, vosotros y nosotros, y ellos, me da la impresión que lo que Dios anda buscando es que nosotros le pongamos la atención a la palabra semilla, nos fijemos allí cómo funciona una semilla, y una vez aprendamos cómo funciona la semilla, entendamos qué es lo que es la simiente incorruptible. ¿Será eso? Bueno, una semilla se divide en varias partes. Se divide en una parte que se llama el epicarpio. Entiéndase, cáscara. Después del epicarpio viene una masita que se llama el mesocarpio. Después penetra un poquito más y está el endocarpio. Después está una parte que se llama el tegumento. Después está la otra parte que se llama el embrión y nos vamos acercando. Se llama embrión o también se le conoce como cotiledona. Lo estudiaste en tercer grado. Los que fueron hasta tercer grado. ¿Tú te acuerdas algo de cotiledona, algo así? Y finalmente entras a un lugar que se llama endoesperma, que es donde está la vida de la semilla. Por eso es que tú agarras una semilla de cualquier género y vienes y la agarras y la pones en un mesón muy lindo de granito. Y la pones ahí está ahí toda la vida. Igual que si tú la pones dentro de un cartuchito, ahí está toda la vida. Pero si tú coges esa semilla y la pones en la tierra y le echas agua, el agua lo que va a hacer es podrir la cáscara que se llama como epicarpio. Y según va procesando el proceso de la semilla, que rompió la cáscara, ella empieza a producir hasta que ella finalmente llega a la endoesperma, que es donde está la vida, y entonces finalmente crece y nos da el fruto. Oído. Es lo mismo que la esperma del hombre. La esperma del hombre, que también se conoce como semilla, si tú agarras ese esperma o semen y lo dejan dentro del preservativo o el condón, ahí quedó. Ahí quedó. Ahí hay 2 millones de espermatozoides. Pero si esa esperma entra al vientre femenino, así como entró la semilla en la tierra, y entra y busca el óvulo, ¿ves? Y el espermatozoide ese, que son como 2 millones,
Hay uno solo que va ahí, como la carrera, hasta que se hace ¡pum! Y cuando es así, el óvulo tranca, le corta el rabo, y esa es la cáscara. La cáscara, el rabo quedó atrás. Y Dios dice, tú no conoces la obra de Dios, como así no conoces cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Porque cuando entra ese espermatozoide, empieza a hacer lo mismo que la semilla cuando tú entras a la tierra. Empieza la tripita del corazón, y después no sé qué cosa, y después no sé qué cosa, y después los pulmoncitos, y después los deditos, y si es macho el piripicho, y así los huesitos, y los huesitos, y los huesitos, y los huesitos. ¿Piripicho es malo? No. Hay otras palabras más malas. La gente, yo digo piripicho, se hacen así. Se ponen nerviosos. Eso es para que la gente se despierte. Entonces vimos el proceso de la semilla, ¿verdad? Tierra, agua, la epicarpio, y empieza ahí hasta que llega al endosperma, que es donde está la vida de la semilla. En el esperma del hombre pasa lo mismo. En Hebreos 9:14, no lo busques, yo te lo parafraseo. Dice que la sangre, o por medio de la fe en la sangre, nos limpia las conciencias de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo. Lo único que te hace renacer o resucitar es la simiente incorruptible de la palabra. Todo otro mensaje evangélico lleno de rudimento y religión se le queda a la gente en la oreja. Solamente la simiente incorruptible de la palabra de Dios hace resucitar al individuo. Entonces, si habéis resucitado con Cristo, entonces hay que preguntarle al que está en la iglesia. Cuando tú dijiste creo, ¿qué fue lo que tú oíste? ¿Qué fue lo que tú oíste? Que estabas en pecado y si no te arrepentías te ibas al infierno. Eso no es simiente incorruptible. Tú no has resucitado, tú eres un religioso sentado en el banco de la iglesia. Tú eres un zombie. Tú eres un zombie que ya por costumbre entras a ese lugar todos los domingos y los miércoles y los jueves y ya sabes cómo responder. Tu conciencia es compatible con el mensaje. Cuando el religioso que predica la palabra de hombre, de filosofía, de religiones, de condenación y de miedo y de amenaza y te coge el diablo y el demonio y los infiernos, cuando te hace eso, tu conciencia reconoce el mensaje y se activa. Pero para renacer y resucitar, se hace eso solamente a través de la simiente incorruptible de la palabra. Entonces lo que hay es que analizar, cuando yo ingresé a las filas estas, ¿qué fue lo que yo oí que me hizo ingresar? Ahí yo determino si yo resucité o estoy muerto en Cristo, aunque estoy vivo en Jesús. Porque tú puedes estar vivo en Jesús, porque Jesús hizo el sacrificio, y aunque tú no quieras, Dios te lo imputa. Pero la resurrección es condicional. ¿Cuál es la condición de la resurrección? Oír palabra de simiente incorruptible, que te abre la coe y entra allá adentro donde está esa semilla y empieza a romper. Como es viva y es eficaz, y esa palabra tiene eternidad, cuando esa palabra entra por el acoe, el oído espiritual, la eternidad que está aquí es compatible con la palabra que tú estás oyendo y te hace renacer, te hace resucitar. Millones están en la iglesia y están muertos en Cristo. Son unos zombies de domingo. ¿Por qué? Porque Jesucristo en esta época, oído, no puede respaldar ni mandarte a hacer a ti las cosas que Él mismo canceló, porque ya estaba establecido por Dios, el gran y soberano Dios, que fueran canceladas a su debido tiempo.
Ejemplo, pecado. Eso está cancelado. Eso está cancelado, destruido. Entonces, cuando se predica de pecado, eso entra por la oreja, pero no por la coe, porque la eternidad no reconoce pecado. Entonces, yo te voy a poner un ejemplo que sucedió en estos días atrás que ha impactado el mundo entero. Tú me vas a decir, tú vas a ser el jurado. En estos días atrás hubo una desgracia muy grande en la ciudad de Orlando. Yo no tengo problema con la gente que escoja su estilo de vida. No estoy de acuerdo, pero eso es la vida de la gente. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque Dios no lo respalda. Dios cuando creó hombre y mujer, no creó una tercera identidad. Y me baso en que mujer y mujer no procrean. Y me baso en que hombre y hombre tampoco procrean. Quiere decir que si aquí todos nos metemos a lesbianas y a homosexuales, ¿cómo se llama? Se acabó la raza humana. Entonces quiere decir que es a eso lo que se refiere la palabra, que eso es contra natura. No estamos hablando de redención ni salvación, esa es obligada para esa gente también. Cuando Dios los mira, a Dios no le importa si está en una cama con otro hombre o con una mujer. Dios no anda en eso. Pero que le envían una mala señal al universo, sí. A lo que voy es a esto. Mataron 50, incluyendo el que se mató, y otro montón de heridos. Ahí están los familiares destruidos. Padres, madres, hermanos, hijos, familiares. Entonces, hay un pastor bautista que tiene una iglesia bautista ahí en la esquina y le forma una, ¿cómo se llama eso? Un meeting público a esa gente diciendo que lo que les pasó a ellos merecían morir. Ahora pregunto yo, si algo que es incondicional es el amor de Dios, pregunto yo, porque vamos olvidando de los que se mataron, vamos a hablar de los familiares, ¿habrá amor de Dios en el corazón de ese pastor para hacer a los familiares de esa gente lo que le hizo? No lo hay. A mí nadie me va a poder decir que ese pastor ama de alguna forma, porque no estamos hablando del muerto, el muerto olvídate de eso. Estamos hablando de las madres, de los padres, de los familiares que están ahí dolidos, llorando por lo que pasó allí. ¿Cómo van a hacer un meeting de repudio? Pero es que hay otro que sale en la televisión diciendo que ellos no deben hacer nada, sino que el gobierno debe dedicarse a perseguir a estos pedófilos a todos y ponerlos en un paredón y volarle la tapa a los sesos. Pregunto yo, ¿ese otro pastor ha renacido y resucitado de simiente incorruptible? No. Mi amor, déjala, mira, deja el arete, óyeme. Niña, deja el arete que estás aquí interrumpiendo y tú también te estás entreteniendo. Llevas ahí media hora buscando el arete. No. Después tú buscas el arete y yo te ayudo. Pero aquí estamos en otra cosa. Entonces, ¿hay amor de Dios y sensibilidad en el corazón de esos pastores? Por supuesto que no. Ahí tienes el ejemplo. Cuando yo vi la noticia dije, ahí tienes el ejemplo, está muerto en Cristo. Porque si ese hombre estuviera resucitado y hubiese renacido de simiente corruptible, más bien hubiese abierto su iglesia para ayudar a todas esas madres y padres que están allí y ofrecerles agua y comida. No por los muertos olvídate de ellos, los familiares. Entonces, opino yo, tú no tienes que estar de acuerdo conmigo. Como esos dos pastores que vi, habrá otros más, los hay. ¿Han renacido esa gente? ¿Han resucitado esos pastores? Hay amor, hay sensibilidad en el corazón de esa gente. Les ha renacido la eternidad en el corazón de ellos. Están muertos en Cristo y así llevan a todas las congregaciones debido al mensaje que ellos pregonan. Entonces busque Efesios 2. Y ahí nos vamos. Efesios capítulo 2.
Vamos a leer el verso 4. Pero Dios, diga pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos, tiempo pasado, viste, dos cosas que no son condicionales, la misericordia y el amor de Dios. Aún estando nosotros muertos, un muerto ni piensa, ni cree, ni siente, ni padece. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio juntamente vida con Cristo. Por gracia soy salvo. Y asimismo nos hizo ¿qué? Sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Qué hiciste tú para eso? Nada. Simplemente escuchar simiente incorruptible de la palabra. Si tú escuchaste rudimentos, si tú lo que oíste, me refiero a los miles y miles que ven este programa allá en diferentes partes, si tú un día dijiste, voy a ingresar en esta religión, por decirlo así, y lo hiciste porque el predicador dijo, si no lo haces te vas al infierno, tú no has resucitado. Dios te ama, la misericordia no tiene condiciones, tu redención está garantizada, pero tú estás muerto en Cristo. Tú no estás sentado. El que está sentado está en reposo, está en paz. Así como ha reposado Dios de sus obras, ha reposado ellos también de la de ellos. Y la paz de Dios, mira, invade tu corazón. Tú podrás, esa es la diferencia en cuando pasamos crisis. Unos reaccionan de una manera y otros de otra. El que ha renacido de simiente incorruptible oído, ni lo cuenta. Nadie se entera. El que está muerto en Cristo, cualquier cosa que pasa, lo exagera y lo sabe el mundo entero. Pero cuando tú has renacido, tú sabes que lo tuyo ya está dispuesto. Que lo que hace falta es uno actuar conforme a las órdenes que las cosas tienen ya dadas. Y así como el hombre sembrare, así también cosechará, pero que lo mío está dispuesto y a su debido tiempo, eso establecido se ha de manifestar. Y paso la crisis como Jesús, roncando en el bote. En el bote también va la gente del bochinche. Oh, ahí estaba un grupo, habían 11, 12 bochinchosos. Ay, nos morimos. Ay, este Jesús está loco. ¿Cómo nos manda en esta tempestad? Y no hubo ninguno del grupo que le dijera, oye, despierta, deja eso ya, viejo. ¿Tú no oíste lo que él dijo? ¿Qué dijo él? Vamos a ver si a dónde llegamos. No, ¿qué dijo él? Vamos para la otra orilla. Y tú no viste que está acostado ahí durmiendo, ¿para qué vienes tú con el bochinche? Ni uno solo. Tenía que haber por lo menos uno decir, ahí los dejo yo a ustedes, me voy para allá, para la otra orilla, a dormir con él. A recostarme de lado izquierdo. En descanso, en paz y confianza. Entonces, di conmigo, ¿resucité? ¿Sí o no? Bueno, cada cual sabe la respuesta. Vamos ahora a buscar tu arete. ¿Está bien? Bueno, pero hay un momento para buscarlo. Ahora mira, toda esta gente que hagan aquí, vamos a buscar ese arete. Y si no aparece, te compramos 10 aretes. Coño. ¿Ya? Observa cómo empieza el pensamiento. Empieza condicional. Porque lo único que aquí no es condicional es tu redención. Esa es obligada aunque tú no quieras. Porque Él no tiene para dónde mandarte. Ya el Hades está cerrado. Entonces, para donde único que te puede mandar es para su presencia. Que es el plan que Él puso en tu vida desde que te creó. Te puso eternidad en el corazón. Diga conmigo, yo soy eterno. Bien. Entonces, pero lo demás sí es condicional. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Ahora, ¿qué es resucitar con Cristo?
Resucitar con Cristo es recibir la simiente incorruptible de la palabra, no una predicación religiosa. Si habéis resucitado, dice que tú estás sentado. En Efesios 2 leímos que Él nos hizo sentar. Tú sabes lo que ahí cuando tú lees en el original indica que tú estás recostado del lado izquierdo. Sí. Y estar recostado del lado izquierdo, sentado, es una posición, oído, de reposo, de paz, de confianza, no de miedo. Entonces, el contraste es este. Hay algunos que han resucitado de simiente incorruptible de la palabra, porque el mensaje los ha hecho compatible con eso, han respondido al mensaje de la simiente incorruptible y por lo tanto están sentados, están recostados del lado izquierdo, que es la forma en que se comía la Pascua, en reposo, en confianza, en seguridad, independientemente de. La otra gente son religiosos, son salvos desde antes de existir, pero esos no han resucitado, esos todavía están muertos. Por lo tanto, no están sentados, por lo tanto están en obras muertas. Porque el que está sentado está en reposo. Ese no obra, vaya, pero vaya, no, a ese no lo pueden obligar ni a dar un paso en defensa propia. Así que tú ni estuviste en una caja ni en un cementerio. Si tú renaciste de simiente incorruptible, diga, estoy sentado. Siempre dice lo mismo esto. Apretaste, hoy sí. Hoy sí, ¿no? Dime, Juan. Renace. Entonces mira la última noticia que te traigo. Con esto me voy. Esta es una revista cristiana. Se llama Fuerza Latina Cristiana. El anuncio es: Iglesia propone bautismo y Santa Cena en línea, online. Tú te inscribes, te haces miembro, no tienes que asistir. Ellos te dan las instrucciones y todos los meses te mandan la porquería esa que aquí, que es como una cosa sintética, que es hecha en la China, que le dicen hostia, que eso es lo que dan en las iglesias por ahí, y es poquito de jugo y te enseñan cómo echarte el agua.